Perfecto. Empezamos entonces la clase del día de hoy, en la cual vamos a terminar de ver rápidamente los ejemplos que nos quedaron pendientes de la última clase. Y además vamos a ver la materia, por supuesto, para el día de hoy. Entonces déjenme ordenar el pequeño desorden que tengo acá, que no alcancé a terminar. Perfecto. Esto de acá. Vamos a compartir la pantalla para mostrarles los ejemplos. Si recuerdan, en la última clase lo que vimos fue la presentación de algunos elementos ya más avanzados en cuanto a ya respecto a la creación de clases y objetos. Recordando lo que hemos ya hablado un montón de veces, cuando hablamos de una clase es una generalización de un conjunto de cosas. Y dentro de la definición de una clase, cuando estamos hablando dentro del código Java, tú tienes que tener métodos y atributos. Los métodos son funciones internas de la clase y los atributos son simplemente variables internas. Por lo tanto, cuando tú creas una clase, lo que estás haciendo es crear las definiciones tanto de métodos y atributos que van a contener a ese conjunto de cosas. Por lo tanto, una vez que tú creas la clase, lo que estás haciendo dentro de ella es crear un nuevo tipo de dato que va a tener el nombre de la clase. Y cuando tú quieres crear una nueva variable que sea de ese tipo de dato, lo haces exactamente igual como lo han hecho hasta ahora. Es decir, nombre del tipo de dato, que sería el nombre de la clase, y un nombre de la variable. Con eso, ustedes lo que están haciendo es crear una referencia. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos por un lado la creación de una referencia, pero esa referencia debería estar apuntando a un objeto. ¿Ok? Porque a través de la referencia nosotros podemos acceder al objeto puntual. ¿Cómo hacemos eso? A través del operador de asignación, el cual asigna un objeto a una referencia, y por supuesto tenemos que crear el objeto que va a ser asignado. ¿Cómo hacemos eso? A través del operador new. Es decir, creamos un nuevo objeto de esta clase, llamando al constructor, y de esa manera nosotros asociamos el objeto que se creó a la referencia y luego podemos acceder. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de lo que acabamos de explicar. En esta parte que ustedes ven acá en su pantalla, tenemos la creación de una clase que se llama empleado. ¿Ok? Por lo tanto, los empleados tienen métodos y atributos asociados. En este caso, los atributos, que son los que están acá, son 3. El primero es un nombre, ¿cierto? Es una variable de tipo string llamado nombre, en donde nosotros vamos a almacenar el nombre del empleado. Luego tenemos una variable de tipo double, que contiene el sueldo, y una variable de tipo date, que contiene el día en que se contrató a este empleado. ¿Sí? Entonces, fíjense que cada uno de estos atributos es una variable y todas están definidas como privadas, porque como dijimos anteriormente en otras clases, la idea de los atributos es que el acceso a ellos lo determine el programador, eso en un mundo ideal, ¿ya? Por lo tanto, es mucho mejor dejar todos los atributos como privados o protegidos. Cuando hablemos de protegidos lo explicaremos con más detalle, pero con un nivel de acceso restringido, de manera tal que la única forma de acceder a los atributos sea a través de métodos de clase. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos definido estos atributos como privados. Por supuesto, acá un pequeño detalle, que tenemos definido uno de estos atributos como final. Eso quiere decir que una vez que se asigne esa variable, va a quedar como constante, recordando que final es el modificador de variables para elementos constantes, ¿ok? Para quedar constantes en tu código Java. Y luego de eso tenemos todos los métodos de la clase, dentro de los cuales está, por ejemplo, el método para aumentar el sueldo, el método para acá, para obtener el día en que fue contratado el empleado, un método para retornar cuánto es el sueldo que tiene ese empleado,
Y también, por supuesto, vamos a tener el constructor en este caso, es un solo constructor. En este caso, el constructor, recuerden, los constructores tienen que tener el mismo nombre de la clase, por lo tanto, este constructor tiene por nombre employee, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 variables de entrada, y a partir de estas variables de entrada voy inicializando cada uno de los atributos internos de la clase, generando el estado inicial del objeto empleado que vayamos a crear. Veo una mano levantada. Vicente, cuéntame. Hola, profe. Hola. Duda sobre ¿importa el orden de cuando uno declara las variables? Porque en este caso usted primero crea el constructor, después los métodos y al final declara las variables. ¿Da lo mismo el orden? No, no da lo mismo el orden. Por lo general lo que se acostumbra es dejar las variables arriba, ¿ya? Perdón, los atributos de clase, ¿ya? Pero no, absolutamente nada, no importa en el orden en que tú pongas ni los métodos ni los atributos, así que no hay ningún problema. Puedes definirlos tanto en la parte inferior como en la parte superior. Al final depende un poco del programador, como les digo. Yo personalmente pongo los atributos de clase en la parte superior, pero no hay una convención al respecto. Así que no afecta en nada el funcionamiento. Ya, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedo ir arriba al método calendario gregoriano? Calendario gregoriano. Este de acá. Esto es como una herencia, ¿o no? No, mira, te cuento. Lo que pasa... Te escucho. Lo digo porque pone eso, está en Public Employee y pone solo algunos parámetros, comparte de ahí. Lo explico, ¿ya? Primero quiero decir por qué no me detengo tanto en estos detalles, y probablemente esta explicación aplique a muchas de las cosas que veamos en los ejemplos, ¿ok? Y es la siguiente. Esta en particular, esta línea de acá, es la aplicación de una biblioteca que ya viene en Java, ¿ok? Esto de acá es una aplicación, es la creación de un elemento utilizando una biblioteca que ya está hecha en Java. Por lo tanto, si yo me pongo a explicar cada una de las bibliotecas disponibles para Java, la verdad es que no vamos a terminar nunca. Entonces, solo por eso quiero especificar por qué no me detengo tanto en estos detalles. Voy a tratar de hacer la explicación de este, y una vez hecho, voy a ver de qué manera puedo generalizar esta explicación para cualquier biblioteca que nosotros utilicemos en Java. ¿Ok? La idea es la siguiente. Java de forma nativa no tiene una forma de tratar con fechas. No existe el tipo de dato primitivo fecha. ¿Sí? Pero la instalación de Java, la inicial, provee un montón de bibliotecas que algunas de ellas sí pueden trabajar con fechas. ¿Ok? En este caso, la clase en particular que estamos utilizando es la clase Gregorian Calendar, que por supuesto permite trabajar con fechas. ¿Ok? Esta biblioteca que está acá está contenida dentro de este set de bibliotecas, de este paquete, ya que lo estaban preguntando antes de que empezara la clase, dentro de este paquete Java, ¿ok? Que insisto, un paquete es simplemente un conjunto de clases que conforman una biblioteca. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo acá es crear un objeto del tipo calendario gregoriano. Por lo tanto, acá creamos una referencia a esta clase, y esta referencia la tenemos que asignar a un objeto. ¿Cómo hacemos eso? Creamos el objeto a través de new Gregorian Calendar, por lo tanto estamos llamando al constructor de calendario gregoriano, con los atributos de entrada que tiene esta clase, que sería un atributo para el año, un atributo para el mes y otro para el día. Y luego, una vez que este objeto está creado, a través del operador de asignación, lo asignamos a la referencia, calendar. Por lo tanto, tenemos la referencia calendar apuntando a un objeto en memoria dinámica de tipo calendario gregoriano. La idea de esto es tratar de generalizar la explicación. Cada una de las bibliotecas que provee Java tiene su propia explicación y su propia utilización. Pero en términos generales, la idea es siempre la misma.
Cuando tú quieres utilizar una clase que provenga de Java o de otro programador, tú lo que tienes que hacer es, por supuesto, leerte la documentación de esa clase, en donde te van a explicar cómo utilizarla. Y luego de eso, lo que deberías hacer en términos generales es lo que ya hemos visto en la clase. Sería crear una variable de la clase que que queremos utilizar, en este caso sería crear una referencia de calendario gregoriano y luego asociar esa referencia a la creación de un objeto. Y luego de eso podemos utilizar todos los métodos que estén disponibles en la clase y si hubiera algún atributo también disponible, también lo podemos utilizar. Esto aplica para cualquier biblioteca, ya sea de las que vienen en Java o las que vengan de otro programador. Si ustedes reutilizan el código de otro programador, la forma de utilizarlo es exactamente la misma. ¿Ok? Por lo tanto, por eso les digo que no me quisiera detener tanto, a no ser que fuera alguna línea de código que ustedes consideren muy enredada, no hay ningún problema, nos detenemos un poco, pero la idea es la misma, ¿cierto? La idea es que estamos utilizando una clase, un elemento que provee, por ejemplo, Java u otro programador, y la estamos utilizando dentro de nuestro código. Para entender con más propiedad qué es lo que hace esta clase en particular, lo que debería hacer cualquier programador es leer la documentación de esa clase. ¿Ok? No sé si con eso contesté la pregunta, creo que era de Rodrigo. Sí, profe. Es que igual cuando uno ve new algo, también Sí, uno puede pensar que es una clase que usted definió en algún otro archivo. exactamente, exactamente. Por eso les digo, esta clase en particular proviene de acá, del import. Por lo tanto, como ya está importada, está dentro de tu código, la utilizas. ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Gracias por tu pregunta. Vicente, cuéntame. Profe, en el detallito de sintaxis, ¿Mm? ¿qué significa el asterisco? Asterisco, a ver, ¿dónde está eso? Arriba en No me el import, importa la clase. Ah, En la perdón, Java, acá arriba, ya. Lo que pasa, a ver cómo lo puedo explicar sin meterme tanto en package. Cuando tú importas, imagínate que el importar algo puede contener varias clases. A ver, una carpeta en Java puede contener dentro muchas clases. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, mira, yo quiero importar una clase en particular. En ese momento tú lo que tienes que poner acá es la clase particular que tú quieres importar. El nombre de la clase que tú quieres importar. Pero puede ser que por algún motivo tú no estés tan seguro de cuáles son las clases que quieres utilizar en tu programa y simplemente sepas que quieres utilizar un paquete completo, pero no estás tan seguro de cuáles son todas las clases que vas a utilizar de ese paquete. Imagínate que hay una clase, o sea, un paquete que tenga dentro trabajo ¿cómo se llama? Con elementos multidimensionales. Entonces imagínate que dentro de ese paquete haya definiciones de clase vectores, definiciones de clase matrices, definiciones de clase de tensores, que esté definido aparte el producto cartesiano, el producto punto, o sea, que tenga múltiples clases. Y tú sabes que quieres hacer operaciones sobre elementos multidimensionales, pero no estás tan seguro si vas a utilizar solo el vector, solo la matriz, a lo mejor vas a utilizar ambos, etcétera. Si tú supieras exactamente cuáles vas a utilizar, tendrías que poner el nombre de cada una de las clases que vas a importar. Pero si no estás tan seguro, puedes simplemente poner este comodín, que es el asterisco, y decir, quiero de este paquete Java útil importar todas las clases que están definidas dentro. Es un comodín. ¿Habrá quedado claro? Clarísimo. Súper. Gracias por... Súper, súper. Perfecto. Entonces, continuamos acá. Como les digo, tenemos el constructor que inicializa cada uno de los atributos y por supuesto los métodos de clase que hacen ciertas cosillas. Algunas simplemente son para retornar atributos internos, como les había explicado antes, para que se acceda a ellos de la manera que nosotros determinemos.
o algunos que modifican el estado interno del objeto, como es el caso de raise salary, que lo que hace es actualizar el sueldo del empleado a un monto mayor. ¿Ok? Entre paréntesis, hago este pequeño paréntesis. Esta idea de nosotros modificar y acceder a los atributos internos de una clase a través de métodos de clase, como son estos de acá, getHireDay, que lo que hace es obtener el día de contratación, getSalary para obtener el sueldo, etcétera, son muy comunes en la programación, por lo que les he explicado ya. Se mantienen los atributos como privados y los métodos son aquellos que permiten acceder a los atributos. Por lo tanto, aquellos métodos que permiten obtener el estado de un atributo se llaman métodos getter. Ese es el nombre que se le da de manera informal, si quieren llamarle. Esto de acá es un método getter. ¿Ok? Son todos aquellos métodos que nos permiten acceder al valor de los atributos internos de una clase. Porque por lo general todos estos métodos tienen nombre get algo, get salary, get name, get ID, get root, etc. ¿Ya? Y como podrán adivinar, aquellos métodos de clase que modifican directamente el valor de un atributo se llaman métodos setter. Acá en este caso no habría ninguno, pero suponiendo que hubiera un método, voy a ponerlo así solamente, set name, ¿cierto? Y que hiciera algo del estilo name igual n, por ejemplo, algo de ese estilo. En este caso tendríamos un método de clase que setea el valor del atributo interno name a un cierto valor. Y por supuesto, este tipo de métodos se llaman métodos setter. ¿Ya? Es la forma en que uno usa esta nomenclatura. Porque son en verdad muy habituales. Entonces, por lo general, tu clase debería tener un par de métodos getter o un par de métodos setter para acceder a aquellos atributos que tú permitas el acceso y la modificación. ¿Ok? Es algo súper común, por eso hago este pequeño paréntesis. ¿Ok? Entonces, tenemos la definición de la clase empleado, por lo tanto, vamos a utilizarla. En este caso, vamos a crear una clase para la ejecución del programa, que en este caso se llama Employee Test, y como es la clase encargada de la ejecución del programa, tiene que tener un método main. Y este método main, y espero que ahora sí entiendan cada una de las palabras que están en este encabezado, el método main es público para que se pueda acceder desde cualquier lugar del programa. Es estático porque no debería modificarse, o sea, debería poder accederse a pesar de que no hay una instancia de clase, porque fíjense que para utilizar el main nunca creamos un objeto. Y en este caso retorna void porque, bueno, no debería retornar nada. Podría retornar algo, pero la verdad que en este caso no tiene mucho sentido. Entonces, en este momento, lo que hace el método main es simplemente hacer algunas operaciones con empleados. Por lo tanto, vamos a crear un arreglo de empleados. Entonces recuerden la notación que es nombre de la clase, los corchetes para indicar que es un arreglo y luego el nombre de la referencia, que en este caso en vez de ser una referencia a un objeto puntual, va a ser una referencia a un arreglo de objetos. ¿Ok? Y por supuesto esta referencia la tenemos que asociar, asignar al conjunto de objetos que hayamos creado en memoria. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el operador new, llamamos a la clase que queremos crear, que en este caso es employee, y en este caso, como es un arreglo, indicamos de cuántos elementos vamos a crear en memoria esta clase, ¿ok? Que en este caso sería de tamaño 3. Por lo tanto, con new estamos creando 3 nuevos espacios en memoria, perdón, solicitando 3 nuevos espacios en memoria que permitan almacenar empleados. Y eso, el resultado de eso, se asigna a la referencia staff. Por lo tanto, en este punto, a partir de la variable staff, accedemos a los empleados. ¿Y cómo accedemos a los empleados? Con la notación que aparece acá. ¿Ok? Por lo tanto, el elemento 0 de staff
lo vamos a asociar a este objeto. ¿Ok? A este nuevo objeto de tipo empleado, donde por supuesto tenemos que dar todas las variables que solicita el constructor de la clase. Por lo tanto, de esta manera, para cada una de las posiciones del arreglo, estamos asignando un nuevo empleado, un nuevo objeto empleado, como aparece acá. Luego, recorremos el arreglo, ¿cierto? Desde la posición 0 hasta que i sea menor que el largo del arreglo, vamos incrementando este índice y por supuesto vamos accediendo a cada uno de los objetos y llamando en este caso al método que incrementa el salario, que incrementa el sueldo. Y una vez que hemos incrementado los sueldos de todos los empleados, a través de un for, recorremos nuevamente el arreglo de empleados y mostramos el resultado, el objeto completo, lo mostramos por pantalla a través del acceso a cada uno de los atributos internos. Fíjense que lo que estamos haciendo acá es crear una referencia E de tipo empleado y la estamos asociando a cada posición del arreglo. Por lo tanto, es exactamente lo mismo acceder al objeto a través de staff I, ¿cierto? Staff en la posición I, o a través de esta referencia en cada iteración del for. ¿Ok? Por lo tanto, en la iteración 0, E está apuntando a los mismos objetos que apunta staff 0. Por lo tanto, cuando tú pones e.getName, e.getSalary, e.HireDay, lo que estás haciendo es acceder a los atributos internos del objeto empleado en la posición 0. Lo mismo para la posición 1 y lo mismo para la posición 2. Entonces, ejecutemos este código. Primero vamos a compilar. Vamos a compilar todo. Algo pasó acá. Ya veo, ese no, es del otro archivo y ese no lo he revisado todavía. Entonces vamos a employ y employ test.java, que son los involucrados en esta ejecución. Ahí lo compilamos y ahora vamos a ejecutar utilizando la Java Virtual Machine la clase que contiene el main, que en este caso sería employee test. Ejecutamos esto. Y fíjense que, déjame terminar esta idea, por favor, y Sí. te atiendo al tiro. Un segundito. Entonces, una vez que ejecutamos esto, fíjate que por pantalla, utilizando el print line de Java, mostramos la información de cada uno de los empleados a través de este for. Entonces mostramos el empleado en la posición 0, que si recuerdan era Car, exactamente. El empleado en la posición 1, que era Harry, sí, era el que está ahí. Y el empleado en la posición 2, que es Tony, que es el que está acá. Entonces está todo correcto. Ahora sí, disculpa, cuéntame. Ahí sí. ¿Qué me había hablado? Sí, lo que pasa es que tengo una duda con respecto Cuéntame. como de las primeras líneas del código, donde dice Ya. employee doble corchete staff igual new employee 3. Sí. Me confunde eso. ¿Cuál es el nombre del arreglo? ¿El nombre del arreglo es staff? ¿Es un arreglo de arreglos? Es un arreglo de referencias técnicamente. Ah, ya sí, como lo que vimos en la última clase. Entonces, como es un arreglo de referencias, fíjate que en cada posición es como que cada una de estas posiciones fuera una referencia. ¿Te fijas? Claro. Y es por eso que a cada una de estas referencias tengo que asignarle un objeto. Por eso se hace esto así. ¿Sí? Y la primera línea, ¿para qué es el new employee 3? Para justamente crear el arreglo de referencias. Lo que pasa es que tienes que igual solicitar el espacio en memoria. Pero ese espacio en memoria está sin información. Entonces, ¿cómo le agregas la información? Así. Ya. ¿Ya? Sí. ¿Profe? Cuéntame. ¿Podríamos estar un poquito la consola, no? Claro. Es que me enredo un poco. Usted corre el archivo, el employee primero, ¿no es cierto? No el test. Y es como A que ver. dentro del otro está el test.
por decirlo. A ver, una cosa es la compilación. Estamos claros que en la compilación tengo que compilar todos los archivos involucrados en la ejecución del programa. ¿Sí? Traté de compilar todo al mismo tiempo, pero había un error en uno de los archivos, así que por eso lo saqué. ¿Ya? ¿Ahora está mostrando la consola? ¿Debería estar mostrándose la consola? No, no la veo. O sea, veo el... No se ve. Sí, veo el idea nomás. ¿En Profe, serio? no he compartido la consola. Se vio por un par de Ah, Sí, a ratos como que se veía, pero... perdón, a ver, de nuevo. Quizás ahí. ¿Tampoco? Ahí se ve, sí. ¿Y antes no se vio? Como que se veía a ratos, pero súper rápido. Ok, ya. Pido disculpa entonces. Debe haber sido problema del compartir la pantalla. Entonces, explico de nuevo. Ya. Acá hicimos el proceso de compilación. Entonces, con el comando javac, corrimos, o sea, compilamos cada uno de los códigos fuentes que están involucrados en la ejecución del programa. En este caso sería employee.java y employeetest.java. ¿Sí? Entonces, en ese punto, si de hecho nosotros miramos la carpeta acá, fíjate que se crearon dos archivos. De hecho, vamos a hacerlo todo de nuevo. Vamos a borrar estos archivos. Vamos a compilar de nuevo. Primero voy a mostrar que lo único que hay en esta carpeta son archivos.java. Vamos a compilar employee.java y employeetest.java, que son los archivos involucrados en la ejecución. Los compilamos. Y ahora en la carpeta se han creado dos archivos. employeetest.class y employee.class. Ahora, solo uno de ellos tiene el main, que es el que ejecuta tu programa. Por lo tanto, a la máquina virtual de Java basta con que tú le pases cuál es el archivo que tiene el main para poder ejecutarse. Entonces, en este caso, Java, escribimos el nombre del comando que tiene la máquina virtual y damos el nombre de la clase que tiene el main sin el punto class y de esa manera ejecutamos el código y aparece lo que está acá. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí me quedó claro, viendo la consola. Súper, ya, súper. Perdón por eso. Una Perfecto. pequeña consulta. Cuéntame. Ahí en el último for, donde se imprime por pantalla, Claro. básicamente escribir, o sea, no podemos saltar si quisiéramos ese paso de employee y es igual a staff. Y solamente escribir Totalmente. staff en los prints. Pero hagamos la prueba. Si para eso estamos, a ver. Entonces, mira, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? No sé si en algún momento lo he dicho de manera explícita, si no lo digo ahora. Está claro que el doble slash este es para comentarios, ¿cierto? Si no ha quedado claro viendo el código, espero que ahora sí. Con esto ustedes escriben comentarios. Igual que en C++, ustedes pueden escribir comentarios de múltiples líneas con el slash asterisco y cierran con asterisco slash. Entonces, esto es un comentario y no se ejecuta. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es cambiar todas estas ejecuciones de hecho, lo voy a poner así. Vamos a aprovechar los comentarios de múltiples líneas. Vamos a copiar este código, así después hago control Z y dejo todo tal cual. Creo que ahí debería estar. Ya, y ahora vamos a poner staff y getName. Staff y getSalary. Y staff y getHiredate. Creo que no hay ni un error, o sí. Ahí. Profe, ¿no hay algún comando para hacer un salto de línea? Para hacer un salto de línea, ¿a qué te refieres? En C era \n, creo. Ah, sí, es el mismo, es el mismo. Ah, Pero es el mismo, sí, pero lo que pasa es que este método que está dentro de la clase out, inmediatamente te imprime con un salto de línea. Ah, ya, perfecto. Por eso se llama print line. Entonces imprime una línea y después se salta a la siguiente línea. ¿Ya? Ok. Sí. Entonces, volvamos acá. Vamos a volver a compilar acá. Vamos a usar eso, muy bien. Y ahora ejecutar.
y sale exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta línea de acá sirve solamente para ilustrar el hecho de que haciendo una nueva referencia, la puedes asociar, asignar a otra referencia. Y en ese punto, tal cual como explicamos en la clase anterior, ambas referencias apuntan al mismo objeto. Por lo tanto, la referencia E en la primera iteración, es decir, cuando I vale 0, apunta al mismo objeto que apunta staff en la posición 0, es decir, este de acá. En la segunda iteración, cuando I vale 1, va a apuntar a este objeto, a ese. Y en la tercera iteración, cuando I vale 2, va a apuntar a este objeto. ¿Sí? Y ahora, control Z y... acá Una no ha pasado pregunta, nada. ¿cómo podría hacer una copia sin que refieran al mismo espacio de memoria? Lo vamos a ver con mucho detalle. Porque Ok. lo que pasa, sí, lo vamos a ver, hay una unidad completa para eso, se llama, son los temas de las copias, ¿ya? Que en verdad hay niveles de copias que ya están hechos en Java para copiar elementos tanto de atributos como métodos, o sea, como ejecuciones de cosas de una clase, de un objeto a otro, pero en algunos casos te va a ver forzado a que eso no funcione y que vas a tener que hacer cosas más complicadas. Si quieres buscarlo con antelación a la clase que lo vamos a ver, son los tópicos de copia profunda, ¿ya? Entonces puedes revisarlo si quieres con anticipación, pero lo vamos a ver en su momento, de cómo hacemos copia no solo de referencia, sino que del estado del objeto, ¿ya? Perfecto. Y con eso terminamos este ejemplo y vamos a pasar a la materia de la clase del día de hoy. Entonces, permítanme mover todas estas cosas. Esto de acá. Oye, han escrito un montón acá abajo. Constructor... ¿Hay alguna duda? A ver, ¿no hay que importar el employee? No he visto el chat hace rato. No hay que importar employee. No, employee no se importa porque está en la misma carpeta. Entonces no es necesario. Java detecta inmediatamente si tú estás utilizando una clase que está en la misma carpeta. ¿Ya? Staff es un arreglo de empleados, exactamente. La clase employee está en la misma carpeta que... ya están respondiendo, por eso no es necesario. Súper. Qué bueno que se apoyen entre ustedes, eso me gusta. Entonces ahí es lo mismo escribir staff y en el print, exactamente, o sea, en este contexto en específico es exactamente lo mismo porque ambas referencias apuntan al mismo objeto. Y dicen acá, podíamos saltarnos el paso de E igual staff, exactamente, podíamos saltarnos. Y ahí le respondieron al compañero del tema del santo de niña, así que creo que está andando el tema del chat. Mil disculpas por no revisar. Voy a tratar de dejarlo acá, por acá. Y ahora compartimos la pantalla. Y ahora por fin nos vamos a meter con temas más entretenidos de la orientación a objetos. Herencia. Ya algo hemos conversado de este tema, de herencia. Pero vamos a tratar de profundizar un poco y explicar cómo es que Java utiliza este concepto y cómo puede transformarse en algo súper potente cuando tú estás codificando con orientación a objetos. Entonces, miren, como dice acá, la idea básica es poder crear clases basadas en clases ya existentes. El típico ejemplo que uno da es el de persona, ¿cierto? Entonces tú creas la clase persona, que puede realizar ciertas funcionalidades, como hablar, comer, saltar, por dar un ejemplo, y tiene ciertos estados internos, como la edad, el color de pelo y la altura, cosas que ya hemos mencionado. Sin embargo, tú puedes decir que un empleado, por ejemplo, es a la vez una persona. Al mismo tiempo, porque por supuesto cualquier persona que sea empleado debe ser persona. Si un empleado es persona, debería ser capaz de hacer cualquiera de las cosas que una persona puede hacer. Por lo tanto, obviamente un empleado puede hablar, obviamente puede comer, obviamente puede, por ejemplo, caminar, etc. Y a la vez, por supuesto que un empleado tiene una edad,
por supuesto que tiene un color de pelo o no pelo, puede tener, qué sé yo, color de piel, nacionalidad, lo que ustedes quieran. Tiene ciertos atributos internos por el hecho de ser empleado, pero también por el hecho de ser persona, porque un empleado es una persona también. ¿Ok? Entonces, cuando tú piensas en esta idea en código, tú creas la clase persona, ¿ok? Con sus métodos y atributos. Y luego dices, a ver, dentro de mi código también necesito empleados. Pero por supuesto los empleados deberían comportarse en algunos aspectos igual que las personas, porque los empleados son personas. ¿Cómo lo hago? Reescribo todos los métodos y todos los atributos que ya están en persona y los copio y pego en empleado. ¿Esa sería una solución? ¿Y qué pasa si el comportamiento de las personas cambia? Tendría que estar pendiente de cada vez que cambie el código de persona, ir copiando y pegando los códigos que se modificaron en el código de empleado para que se mantenga consistente. Entonces, fíjense en la complejidad del problema. Y ahora, si además de empleados tengo estudiantes, y quiero diferenciar también a los profesores, y quiero diferenciar también, por ejemplo, a gente que trabaja en una panadería, gente que trabaja, qué sé yo, en una oficina, y a cada uno de ellos, como todos ellos son personas, tendría que, por cada clase nueva, copiar el código de persona y irlo pegando en las nuevas clases que voy creando. Y siempre estar pendiente de que si cambia el código de persona, copiarlo en todas y cada una de las clases que tengan el mismo comportamiento por el hecho de ser también personas. Esa es la problemática con la que nos estamos enfrentando. Y la verdad que esto Java lo resuelve súper bien. ¿Ok? Entonces, partiendo a modo introductorio, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿cómo yo podría identificar que en mi código debo o no debo utilizar herencia? Y una forma sencilla, no infalible, pero sí sencilla, es encontrar dentro de tu código, dentro de las clases que quieres armar en tu código, la relación es un. Como por ejemplo, recién dijimos, un empleado es una persona. Un oficinista también es una persona. Un panadero es una persona. Por lo tanto, hay una relación de herencia entre la clase, por ejemplo, panadero y la clase persona. Por lo tanto, si existe esta relación es muy probable que exista una relación de herencia. ¿Ok? Y lo otro es que deben cumplirse el principio de sustitución. Imagínate que tú un día necesitas a una persona para mover una mesa. ¿Ok? Necesitas una persona para ayudarte a mover una mesa de un lugar a otro. Y sale alguien y dice, mira, yo soy empleado. ¿Te sirvo para mover la mesa? Bueno, que tú seas empleado, no me da exactamente igual. Cualquier persona es capaz de mover una mesa, así que tú también puedes ayudarme a mover la mesa, aunque seas empleado. Ya, pero yo soy jugador de fútbol. Ya, eres jugador de fútbol, pero también eres persona, por lo tanto, como cualquier persona es capaz de mover una mesa, tú siendo jugador de fútbol también deberías ser capaz de ayudarme. Entonces, fíjense que a pesar de que yo lo que solicito explícitamente es una persona, cualquier clase que pueda sustituir a la persona es probablemente una clase que hay una relación de herencia. Entonces, es probable que el futbolista herede de persona. Y es probable que el panadero se herede de persona y el oficinista herede de persona, porque cualquiera de ellos me puede ayudar a mover la mesa en este contexto. ¿Sí? Entonces se tiene que cumplir esta relación de SUN y el principio de sustitución. Son dos cosas súper importantes que se tienen que cumplir. Ahora, hablando de terminología, a la clase base, a la clase que ya existe, en este caso, cuando hablamos de la clase persona por ejemplo, empleado, la clase
de la cual yo copio y pego los atributos y métodos, se va a llamar la superclase, o la clase base, o la clase padre, ¿ok? Mientras que aquella clase que recibe o que copia y pega los atributos y métodos de esta clase, se va a llamar la subclase, clase derivada o clase hija. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos la clase padre y la clase hija. En el ejemplo que estábamos dando, la clase persona sería la clase padre de la clase estudiante, de la clase empleado, de la clase futbolista, de cualquiera de las clases que hayamos mencionado. ¿Ok? Entonces, como este es otro ejemplo más, ¿cierto? Tenemos el universo de personas y dentro del universo de personas tenemos un subconjunto que son los estudiantes. Por lo tanto, si yo defino la clase persona, la clase estudiante debería compartir algunos métodos y atributos con personas, porque todo estudiante es una persona, ¿ok? Y esto, por ejemplo, en forma esquemática debería verse de esta manera. Tenemos la clase persona, que tiene nombre, fecha de nacimiento, estatura, peso, que son los atributos internos de la persona, y a la vez tenemos el... Denme un segundo, permítanme... mover esto para arriba, porque si no... Me acabo de dar cuenta que no veía la hora, por cómo estaba compartiendo las pantallas. Denme un segundo. Aprovechen de hacer consultas si quieren en este momento. O si va todo bien. Profe, yo tengo una consulta. Cuéntame. ¿Hay alguna forma de restringir lo que se hereda de una clase? No propiamente. O sea, sí, perdón, sí. No, sí, sí existe. Y la vamos a ver en su momento. Vamos a ver de qué forma podemos restringir algunas cosas de las que se heredan. ¿Ya? Y ahí es donde entran las etiquetas, perdón, de acceso que habíamos visto anteriormente, que no he dado la explicación todavía. Específicamente estoy hablando de la etiqueta protected, ¿ya? Lo vamos a hablar en su momento, ¿ya? Así que sí, sí se puede restringir, ¿ya? Gracias por tu pregunta. Entonces, creo que alguien levantó la mano, ¿no? Sí, yo. Vicente, cuéntame. Una clase hija hereda de todas las clases para arriba. O sea, me refiero, si la clase persona hereda de otra clase más arriba, estudiante hereda esa también de toda la cadena que haya para arriba. No sé si ¿Tú se te entiende refieres? Sí, creo que entiendo. Por ejemplo, digamos que tenemos la clase persona dentro, y de la clase persona, por ejemplo, podemos crear las subclases, por dar un ejemplo nomás, separarlos por nacionalidad. Entonces podemos generar la clase chileno, argentino, qué sé yo, colombiano, no sé. Entonces, por supuesto, cada una de esas clases representa a alguien que a la vez es una persona, ¿cierto? Y dentro de esa clase podemos definir, por ejemplo, personas que provengan de una cierta ciudad. Entonces tenemos, qué sé yo, los santiaguinos, viñamarinos, qué sé yo, iquiqueños, no sé. Efectivamente, un iquiqueño también sería persona, ¿cierto? Porque el chileno hereda de persona y el iquiqueño hereda del chileno. ¿Te fijas? De la clase chileno. Entonces, un iquiqueño también es a la vez persona. ¿Te fijas? Acá dice Rodrigo que en C++1 decía qué cosa hereda. Exactamente. Con el tema de la multiherencia también se da. Pero lo vamos a ver, por supuesto, en el capítulo de C++. Así que, fíjense, para aquellos que vengan de C++, el tema de multiherencia en Java no existe, por si acaso. ¿Ya? No puedes heredar de más de una clase. Lo vamos a explicar, ¿ya? Así que para que lo tengan ya presente aquellos que han visto C++. Entonces, como les dije, sí, dime. Si una clase tuviera un atributo estático y un método que aumentara ese atributo estático, ¿la herencia de eso haría que usar ese método solo subiera el atributo de la subclase o también eso? Depende si lo heredas.
Si no lo heredas, no. Después eso depende de las etiquetas que tú le pongas. Pero es buena pregunta. Va a depender de cada caso. Esa pregunta está asociada directamente con la etiqueta encargada de definir si tú sigues heredando hacia abajo o no. Y la etiqueta que está justo en el límite de esa definición es protected, que va a aparecer en su momento. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, privado, si tú lo hubieras definido como privado, no lo puedes reutilizar en la clase que heredas. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, Vale. en ese sentido, no se podría. En cambio, si estuviera definido de protected hacia arriba, sí puedes utilizarlo. Y sería compartido también por las clases I. Ya, gracias. Ok. Entonces, como les dije, una persona tiene estos atributos y estas funcionalidades, que obtener nombre, obtener fecha de nacimiento, crecer 1 centímetro, etc. Pero por supuesto, un estudiante también tiene un nombre, fecha de nacimiento, una estatura, un peso, y también puedes obtener el nombre de un estudiante, también puedes obtener la fecha de nacimiento de un estudiante. Un estudiante también puede crecer 1 centímetro, pero agrega algunas funcionalidades y características en particular por el hecho de ser estudiante. Como por ejemplo, pueden ser atributos adicionales el lugar de estudio, la fecha de ingreso a la universidad, y podrías, por ejemplo, obtener un curso que esté cursando, valga la redundancia. No cualquier persona tiene una fecha de ingreso a la universidad, porque no necesariamente todos estudian en la universidad. Pero todo estudiante tiene un nombre. Fíjense que no es bidireccional esta relación. ¿Se fijan? Porque yo a un estudiante le puedo preguntar cosas por ser persona, como el nombre. Pero no a cualquier persona le puedo preguntar características de un estudiante, como por ejemplo el lugar de estudios. Entonces una relación unidireccional, esta que hay acá. Y por ser unidireccional es que se grafica de esta manera. El estudiante hereda de persona, y esta es la notación que se utiliza gráficamente. El estudiante hereda de persona, y fíjense que la flecha con que notamos esta herencia va hacia arriba, indicando que el estudiante hereda de la persona. Es la forma en que se utiliza y se anota cuando existe herencia entre distintas clases. ¿Ok? Y esta notación, como dice acá, es la notación UML, que a lo mejor la explicamos en un poquito más de detalle en alguna unidad del curso, pero por ahora basta con que entiendan esto, que esta es una forma de anotar la relación de herencia entre dos clases. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, ok, todo muy bonito, ¿cómo lo escribo en código? Fácil, de la siguiente manera. Cuando queremos crear una clase que hereda de otra, por supuesto la clase base tiene que estar creada, eso es lógico. Y luego, en la clase derivada, en la clase hija, anotamos de la siguiente manera. Por supuesto, como estamos creando una nueva clase, tenemos que poner la anotación de clases. En este caso, imagínense que estamos creando una clase manager que hereda de empleado. Entonces, creamos la clase manager que extiende a la clase empleado. Fíjense que acá es bastante gráfico. Estudiante tiene las mismas características y métodos de una persona, pero las extiende, las agrega, extiende sus funcionalidades. Y es por eso que acá en Java se utiliza la palabra extends, porque manager va a extender las funcionalidades que ya existen en empleado. ¿Ok? Y acá, por supuesto, vamos a poner lo específico de un manager. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo, pero permítanme terminar con la materia y vamos a ir viendo los ejemplos. ¿Ok? Ahora, como dijimos, cuando nosotros creamos una clase derivada, esta toma los métodos y atributos provenientes de la clase base
para utilizarlo en la clase derivada. Sin embargo, puede ser que algunas de esas funcionalidades varíen en la clase derivada. Me explico. Imagínense que nosotros creamos la clase hispanohablante. ¿Ok? Personas que hablan español. Si a esa persona yo le agrego el método, o sea, a esa clase yo le agrego el método hablar, ustedes pensarán en una persona hablando en español. ¿Cierto? Si yo, a partir de la clase hispanohablante, creo la clase argentinohablante, por decirlo de alguna manera, que hereda de hispanohablante, y le doy el método hablar, ustedes ya no se imaginan cualquier forma de hablar. Se imaginan una persona hablando con acento argentino. ¿Sí? Fíjense que la funcionalidad es parecida, porque ambos generan el método hablar. Pero en el hispanohablante, probablemente cuando yo dije hispanohablante, ustedes se imaginaron a alguien hablando en español neutro, o quizás español de España, no sé, alguna forma específica de hablar. Sin embargo, cuando yo les dije una persona que habla con acento argentino, ya no se imaginaron cualquier forma de hablar, se imaginaron la forma de hablar que tiene un argentino, que tiene su acento en particular, que es distinto, así que le damos la clase chileno hablante, también, por decirlo de alguna manera, que tiene su acento particular. ¿Ok? Por lo tanto, a pesar de que el método existe, porque por supuesto un argentino puede hablar, la forma en que habla es un tanto distinta. Se modifica en la clase del hablante argentino. Por lo tanto, lo mismo puede ocurrir en la generalidad de las clases. Tú puedes crear una clase que tenga un método f que haga cierta cosa, y en la clase derivada tú lo heredas el método f, pero le cambias el funcionamiento. Funciona un tanto distinto. Porque la clase derivada es más específica que la clase base. ¿Ok? Entonces esto es lo que se llama redefinir métodos. ¿Ok? En la clase derivada redefines el comportamiento de un cierto método que tú heredaste de la clase base. ¿Ok? Siempre, de todas maneras, en la clase hija vamos a poder acceder al método de la clase padre a través de la palabra super. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Pero nada te impide redefinir el método. Entonces, un ejemplo. ¿Sí? Sí, y si en una clase padre yo tengo un método que sé que voy a redefinir, no tengo que añadirle nada, ¿no es cierto? Es que parece que en C++ creo que usábamos virtual, si no me acuerdo. ¿Qué era para eso? Era virtual, sí. Acá Estoy se seguro. definen, se crean clases abstractas. Me encantan las preguntas que hacen porque se adelantan mucho en la materia, pero No, las vamos a ver. pero entonces no se pone nada, así como... No, se escribe que la clase es abstracta. Como te digo, vamos a explicarlo en su momento. Me siento un poco disco rayado repitiéndoles tanto que como que estoy tirando spoilers para las clases del futuro. Pero sí, les prometo que vamos a ver qué pasa cuando tú sabes que el método se va a redefinir en una clase hija. Vamos a ver Ya, cómo se hace y qué limitantes tiene, ¿ya? Así que ya, gracias. se viene, se viene. Entonces, como dice acá, supongamos que, en un ejemplo, supongamos que un manager recibe bonos por su desempeño, luego su salario será aquel en su calidad de empleado más sus bonos. Fíjense que al igual que el empleado, el manager también recibe un aumento de salario, pero va asociado además a los bonos. Entonces hay una pequeña diferencia de funcionamiento, de la misma manera que les di yo en el ejemplo recién de las formas de hablar. ¿Ok? ¿Hasta acá hay dudas? ¿Vamos bien? En el chat hay una pregunta. Ay, que se me arranca el chat. Voy inmediatamente. Gracias por avisar.
Ahí sí. Profe, ¿y hay que reescribir el método cada vez o se pueden realizar cambios chiquititos sin tener que escribir todo mitad y mitad? Si tú lo que quieres hacer es utilizar exactamente el funcionamiento de la clase base, pero agregar una pequeña cosa, tú reescribes el encabezado del método, dentro escribes super y el nombre del método al que quieres acceder, de manera tal que accedas al método de la clase base y agregas lo que quieras hacer. De hecho, miren, ¿saben qué lo vamos a mostrar en el ejemplo de acá? Permítanme abrir esto. Está acá. Entonces, miren. Esto de acá está la clase empleado. Perfecto, acá están todas las clases. Entonces, miren. Acá está la clase empleado. No me voy a detener mucho en esta porque es exactamente la misma que acabamos de ver. Y acá tenemos la clase manager que extiende a empleado. Por lo tanto, esta clase hereda los métodos y atributos de la clase empleado. ¿Ok? Entonces, fíjense que por supuesto tiene que tener un constructor. Toda clase tiene que tener un constructor. Y fíjense que empleado ya tenía un método getSalary. Ya lo tenía, que retornaba el sueldo del empleado. Sin embargo, la clase manager redefine el método getSalary. ¿Cómo hace eso? Sencillo, lo que hace acá es acceder al atributo salario utilizando la palabra reservada super, la almacena en algún lado y luego a esa base le agrega los bonos. ¿Ok? Porque fíjense que acá el manager tiene un atributo adicional que no tienen todos los empleados, que son los bonos. Por lo tanto, cuando tú preguntas por el salario del manager, tienes que hablar de su salario base, que es igual que el salario, como atributo, es igual al atributo salario que tienen todo el resto de los empleados, pero además debes sumarle los bonos. Y eso es lo que retornas. ¿Se fijan por qué es tan importante la utilización de métodos para acceder a los atributos? Porque se pueden dar situaciones como esta. Ahora, ojo, fíjense que como estamos utilizando super para acceder a un atributo de la clase base, ahora el atributo salario no puede ser privado. Porque recuerden, cuando algo es privado, solo puede ser accedido dentro de la clase. Y acá, en la clase manager, estamos fuera de la clase empleado. Por lo tanto, en este ejemplo, se tuvo que cambiar el atributo salario a protected. ¿Qué es lo que hace esta palabra? Te indica que puedes acceder a ese atributo siempre y cuando estés, por supuesto, dentro de la clase o dentro de alguna clase derivada, como en este caso, la clase manager. Por lo tanto, a través de super, imagínense super como una referencia a la clase base, algo de ese estilo. Estos códigos los subirá, estos ya están arriba, en la página de aula está subido el Git con todos los ejemplos de la asignatura, así que están todos estos códigos arriba, ¿ya? Los códigos que vemos en clase y algunos que puede que se me vaya por ahí entre medio los pueden revisar con calma. ¿Profe? Ahora, sí, dime. Le iba a preguntar, a ver, get salary, employee igual tiene un get salary, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo sucede la diferenciación entre el get salary del employee y el get salary del manager, si son distintos? Facilito. Si creo un empleado, si creo un objeto empleado, el método que ocupo es el getSalary de empleado. Si creo un manager, ocupo el getSalary de manager. Y eso. ¿No existe la posibilidad de crear ambos? Con el mismo objeto, no. Ya. Con el mismo objeto. Con esta definición, no hay ningún problema en que tú crees, por ejemplo, acá, eso no tiene que ver con herencia, que tú crees acá, qué sé yo, creemos otro método que se llame getSalary y que tenga
un flotante de más bonos, qué sé yo. Y acá le sumes. ¿Te fijas? No hay ningún problema en que tú hagas eso. Entonces acá tienes dos métodos getSalary, pero claramente puedes diferenciar uno del otro por las entradas que tiene. En este caso, si llamas al getSalary que tiene una entrada flotante, tienes que llamar a este. Si llamas al getSalary que no tiene entradas, tendrías que llamar a este. Pero eso no tiene que ver con herencia. Tú puedes crear métodos que se llamen igual y tengan distinto funcionamiento en base a las entradas. Pero insisto, eso no tiene que ver con herencia. ¿Ya? Dice Ya. acá, ya, súper. Gracias por tu pregunta. Francisco dice, profe, ¿se le puede cambiar el tipo de variable al método que se redefinió? ¿El tipo de variable te refieres a acá adentro? No, no se puede. No se puede cambiar el tipo de variable porque eso ya está definido en la clase base. Al double. A ver, este double de acá está definido en la clase base. Tú lo heredas, entonces no lo puedes cambiar. ¿Sí? Claro. Como double get salary. El tipo de retorno. No, o sea, no puedes cambiarlo, pero puedes crear otro método sin problema por lo que acabamos de explicar. Podrías crear un método adicional que retorne otro tipo de datos, eso no hay problema. Pero redefinir el método que ya está definido, no se puede. Tiene que tener la misma firma. Se llama la firma lo que define una función, que sería el nombre de la función, las entradas y la salida. Si no, no estarías redefiniendo la función. Estarías creando un nuevo método. ¿Ya? Así que no se puede. Gracias por tu pregunta. Me perdí. ¿Dónde estábamos? Estaba mostrando, gracias a ti por la pregunta. Estaba mostrando eso como ejemplo, ¿ya? Entonces, y el último detalle, si no se me va. Como les dije, super es una especie de referencia a la clase base. Por lo tanto, utilizando super, puedes acceder, por supuesto, a los atributos a los cuales tengas permiso de acceder. ¿Cuáles son los atributos a los cuales tengo permiso de acceder? Aquellos que estén como protegidos o como públicos. Cualquiera de ellos. Y también puedo acceder a los métodos de la clase base. ¿A cuáles métodos? A los que tenga permiso, aquellos que estén como públicos o como protegidos. Cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces, podría, por ejemplo, esto también funcionaría. A ver, get salary. Fíjense, estamos llamando al método getSalary de la clase base utilizando super. Por lo tanto, esto nos retornaría el salario, ¿cierto? Tal cual como está ahí. Y lo estamos almacenando en esta variable. Y luego a esta variable le sumamos los bonos. Esto, para este ejemplo, es exactamente el mismo funcionamiento. ¿Ok? Por supuesto, esto está como público, ¿no? Sí, está como público, sí. Entonces, es exactamente el mismo funcionamiento. Pero lo vamos a dejar como está. Perfecto. Profe, ¿y bonos dónde Dime. está definido? ¿Qué cosa? Bonos. Bonus. Acá, mira, fíjate. Esta es la clase manager. En parte acá, termina acá abajo. Y esto está definido como un atributo privado de la clase manager. Porque acuérdate, las clases derivadas extienden las funcionalidades de la clase base. Por lo tanto, lo que estamos haciendo al crear una variable dentro de manager, es decir, manager tiene los mismos atributos de la clase empleado más los bonos. ¿Sí? Gracias. Sí. Gracias a ti por la pregunta. Si yo defino Sí. ese bonus como en la parte de arriba de manager, ¿da lo mismo? Da exactamente lo mismo. Tiene que ver con lo mismo que habíamos conversado antes. No hay una diferencia en la posición de la definición de los métodos y atributos de la clase. Ya, gracias. Gracias a ti. Profe, lo otro Sí. entonces, con los métodos heredados uno puede cambiar como el funcionamiento, pero no las entradas ni los retornos. Claro, porque si no sería la creación de un nuevo método.
Ya, profe, gracias. Claro, porque la idea es la siguiente. Imagínate que yo creo la clase, volvamos al ejemplo del hispanohablante, ¿cierto? Si yo le digo a un hispanohablante que me hable, yo lo que esperaría es que esa persona me hable en español, ¿cierto? Si yo le digo ahora a un argentino que me hable, independiente que tenga el acento que tienen los argentinos, sigo esperando que me hable en español. ¿Te fijas? De la misma manera, si yo cambiara la entrada o la salida del método getSalary, de alguna manera estoy retornando algo que no espero para los empleados. ¿Te fijas? Es la misma idea. A pesar de que el funcionamiento sea distinto, lo que yo espero debería ser lo mismo. Yo espero que alguien me hable en español, en el ejemplo que estábamos dando. Que tenga un funcionamiento distinto en este sentido del acento, no cambia el hecho que me siga hablando en español. Entonces la salida es como que tú cambiaras la salida de alguien que hable con acento argentino, que la cambiaras a otro idioma. La pregunta es, si yo al método de hablar de una persona con acento argentino le cambio el idioma, porque quiero ahora que hable, la salida sea en inglés, no me va a resultar, porque la persona que le diga a un argentino que le hable va a esperar que le hable en español. Si le habla en otro idioma no le va a entender. Y es exactamente lo que pasa en Java. ¿Sí? Ya, profe. Súper. Entonces, acá viene lo que le había dicho, que no es infalible el tema de la relación es un. ¿Ya? Vamos a leer este ejemplo, que es el siguiente. Dice, los cuadrados son rectángulos. La idea es la siguiente, que es, ¿qué pasa si recibida una referencia a un rectángulo se nos ocurre invocar, en cambio, un cambio en uno de los lados? La idea es la siguiente. Nosotros dijimos que una forma de identificar herencia es a través de la relación es-un. Sin embargo, esto no siempre funciona, porque si decimos un cuadrado es un rectángulo de lados iguales, resulta que si modificamos un lado de un rectángulo, está claro que lo que pasa es que, por ejemplo, se alargaría el rectángulo, ¿cierto? Pero si modificamos un lado de un cuadrado, dejaría de ser cuadrado. Entonces pasarían dos cosas. Una, o se estiraría y dejaría de ser cuadrado, o dos, se estiraría este lado y el otro lado también para mantenerse como cuadrado, por lo tanto, haría un funcionamiento que no se esperaría para todos los rectángulos. Por eso les digo que la relación es un buen indicador de que existe herencia, pero no es infalible, así que tienen que tener cuidado con eso. ¿Ok? Y esta es la parte más importante, y por favor permítanme terminar con esta parte de la clase del día de hoy, el tema del polimorfismo. La idea es la siguiente, y esto es muy particular del funcionamiento de Java, de cómo maneja este tema. Cuando nosotros creamos un objeto, tenemos que asociar ese objeto a una referencia, ¿cierto? Cuando ponemos new tanto, ese new algo tiene que ir asociado a una referencia. Sin embargo, podemos, por ejemplo, crear una referencia a una persona. ¿Ok? Como un estudiante, por ejemplo, es una persona, no hay ningún problema en apuntar la referencia de estudiante a persona. Perdón, al revés. La referencia de persona a estudiante. Porque todo estudiante es una persona. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros ponemos, y esto déjenme rayarlo, por favor. Vamos a escribirlo acá. La siguiente. Si nosotros escribimos esto.
persona, esta es la clase, y ponemos la variable p es igual a new estudiante. Esto no hay ningún problema en hacerlo, porque lo que estamos haciendo es crear una referencia de persona y asociarla a un objeto estudiante, y pero resulta que un estudiante también es persona, por supuesto, suponiendo que definimos una herencia entre estudiante y persona. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que lo que creamos es una referencia persona, independiente que la asociamos a un objeto estudiante. ¿Ok? Cuando utilicemos este objeto, o sea, esta referencia, perdón, si nosotros preguntamos get universidad, esto nos va a tirar error. Porque estamos utilizando una referencia de persona para tratar de preguntar cosas que son propias del estudiante. ¿Ok? Y eso nos da problemas. Porque a partir de una referencia de persona, solo podemos consultar cosas de personas, no de estudiantes, a pesar de que esté apuntando a un objeto estudiante. ¿Ok? Y eso es lo que se llama polimorfismo. La idea de que yo puedo, a partir de una referencia de una cierta clase, apuntarla, por supuesto, a un objeto de la misma clase o apuntarla a objetos de la clase derivada o de las clases derivadas. A pesar de que esto se puede hacer, vuelvo y repito, como la referencia sigue siendo de la clase persona en este caso, solo voy a poder acceder a aquellos métodos y atributos que sean de persona, no de estudiante. ¿Hasta acá hay alguna duda? Creo que voy a terminar con esto. Yo tengo una duda, profe. Atrasé un poco, pero cuéntame. Que yo apunte de persona a un estudiante, accedo solamente a los de persona. Pero al crear estudiante, cuando yo apunto desde otra referencia, ¿se pierden los valores de estudiante? O sea, si yo, por ejemplo, a ese mismo estudiante, yo después lo apunto con otro estudiante, ¿voy a poder acceder al get universidad? ¿O... No, es que lo que pasa es que esa referencia no es de estudiante, es de persona. Sí, por lo tanto, un new estudiante que apuntó a persona. Que exactamente. Persona. Claro, sí, totalmente. El new está asociado a un new estudiante. Por lo tanto, en la memoria hay un estudiante. Claro. En cuanto a memoria. Pero la referencia a partir de la cual accedes a ese elemento es de persona. Por lo tanto, a lo único que puedes acceder es a las cosas relativas a la persona. No hay forma de acceder ni cambiando la referencia ni nada al estudiante. Entonces como que borro todo lo que existe de estudiante perteneciente. No lo puedes utilizar. No lo puedes utilizar. Ya. Pero sí, igual, disculpa. No, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad? Del ejemplo que te estaba diciendo yo de mover la mesa. Si yo hago una función, ayúdame a mover la mesa, con entrada persona, yo puedo decir que la entrada, como les dije, es una persona, pero yo le puedo pasar una referencia, por ejemplo, o sea, un objeto de tipo estudiante, por ejemplo, o un objeto de tipo empleado, y no hay problema, porque yo tomo esa referencia, la apunto al objeto empleado y accedo solamente a las cosas que me importan de persona, que sería ayudarme a mover la mesa. Entonces, con una misma función, termino con esto, con una misma función, con un mismo método, tú podías acceder, permitir distintos objetos que a lo mejor en algunas partes tienen funcionalidades muy distintas, pero como todos estos objetos vienen de la misma clase, de la clase base, al final la funcionalidad que a mí me interesa es la misma.
¿Queda claro eso? Sí, pero entonces, así como funcionalidad, no hay, pues, gasta más memoria, ¿no? No, para nada. Si yo, por ejemplo, te digo, quiero crear un arreglo de personas. Si meto un estudiante en ese arreglo, puede funcionar. Si meto un empleado en ese arreglo, puede funcionar. Cada una de las posiciones del arreglo tiene una referencia a persona, pero puede apuntar perfectamente a un objeto de tipo estudiante, un objeto de tipo empleado. Entonces, fíjate que en un solo arreglo, termino con esto, en un solo arreglo puedes juntar distintos tipos de objetos. Y yo cuando quiero acceder, o sea, tengo a estos completos, a estos, ¿cómo se llama? A manager y a empleados, que son personas. Pero yo quiero, en este arreglo de personas, si yo quiero acceder al atributo de un empleado, ¿se perdió esa información? Sí, a ver, hay una forma, de la misma manera que tú puedes manejar un entero como flotante, que es casteando, tú podrías eventualmente castear el objeto, o sea, la referencia, para pasárselo a una referencia del tipo correcto. Lo puedes hacer. Entonces tendría que ser con un proceso de casteo. ¿Profe? Cuéntame. Me queda una duda que, por ejemplo, en este arreglo que hay distintos tipos de personas, tendrían como, cada posición tendría, o sea, cada referencia a la que apuntan tendrían distintos tamaños porque cada nueva persona sería como, tendría otro atributo, entonces ocuparían ¿Ya? como menos memoria. ¿Es así o no? Mira, eso la verdad que no sabría contestártelo si en memoria tendrían exactamente el mismo tamaño, ¿no? En bits. Pero Java lo maneja indistintamente. ¿Ok? Es que a lo que voy es que persona tendría como menor tamaño que estudiante porque estudiante tendría más atributos. Claro, tendría menor tamaño. Sí, es posible que en memoria se almacene de una manera un tanto rara, pero no es un gran tema en cuanto al acceso. Sí, ustedes, yo sé, me imagino que lo están viendo por el tema de pérdida de memoria. Claro, y tienen que pensar que hay varias situaciones en donde a lo mejor la utilización de memoria no es la óptima en Java, pero con la ganancia de la abstracción que se está ganando. O sea, fíjate que eres capaz de crear un arreglo de personas, pero independientemente puedes utilizar distintos tipos de objetos para llenar ese arreglo. Es un nivel de abstracción, perdón, que no tienen otros lenguajes, y a lo mejor el gasto de memoria puede ser un tanto mayor, pero con esa ganancia. ¿Y qué pasa con ese exceso, esas variables que no existen? O sea, más que como memoria, como utilidad. O sea, como preguntó Rodrigo en el chat, esas se inicializan en nulo, esos campos Es que internamente nunca no se utilizan. existieron. No se utilizan. Entonces, como te digo, si quieres utilizarlas, las puedes castear, pero lo que pasa por dentro, pueden tener basura si quieren eso. Puedes tener todos los bits en 1, los bits en 0, no le ocurre nada. ¿Pero son accesibles? Y no es importante. No son accesibles. Es que no te puedo decir si existen o no. ¿Te fijas? Porque... ¿Cómo? Como que todavía no le encuentro el uso de eso, como no, si no son accesibles, sirve como para dejarlo. Pero es que no las necesitas, no la necesitas. A ver, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar la clase hasta acá y voy a seguir con ustedes explicándole, ¿ya? Para que no se alargue tanto la grabación, ¿ya? Así que para los que ven diferido voy a parar la grabación acá.